Deputy Director of the IMF's Research Department. Fuerte recorte de las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional. El organismo advirtió el miércoles que la magnitud y la duración del golpe por la pandemia del nuevo coronavirus todavía son inciertas. En comparación con nuestra perspectiva de la economía mundial de abril, ahora estamos proyectando una recesión más profunda en 2020 y una recuperación más lenta en 2021. Se proyecta que la producción mundial disminuya 4,9% en 2020, que es 1,9 puntos porcentuales por debajo de nuestro enfoque de abril. Para América Latina y el Caribe anunció que espera una contracción de 9,4%, con un descalabro de las principales economías Brasil, México y Argentina. El fondo estima que en el segundo trimestre del año habrá una pérdida de 300 millones de empleos a nivel global, un golpe que será particularmente duro para los empleados de baja cualificación que no pueden trabajar de forma remota. La entidad alertó que el impacto de esta crisis en los hogares de bajos ingresos es particularmente fuerte y que puede llegar a lastrar los progresos en la lucha global contra la pobreza hechos desde la década de 1990. Nueva York y sus estados vecinos de Nueva Jersey y Connecticut impondrán una cuarentena de 14 días a los viajeros procedentes de focos de COVID-19 en Estados Unidos. La medida que anunció este miércoles el gobernador Andrew Cuomo tiene como objetivo evitar nuevos contagios en la que ha sido la región más golpeada por la pandemia y que ahora se encuentra en plena reapertura, con una proporción del 1,1% de casos frente al total de testados. La cuarentena anunciada se aplicaría actualmente a viajeros procedentes de Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Carolina del Norte y del Sur, Washington, Utah y Texas. La media de nuevos casos diarios en Estados Unidos fue de 31.000 este miércoles, debido especialmente al repunte en California, Florida, Texas y Arizona, que suman ahora cerca de la mitad de contagios en todo el país. En Estados Unidos ya hay más de 2,3 millones de casos confirmados y 121.000 fallecidos según la Universidad Johns Hopkins. Latinoamérica, epicentro de la pandemia, afronta el doble desafío de superar la crisis sanitaria y reactivar las economías de los países de la región, cuyo estado en muchos casos ya era precario antes del COVID-19, acuciado por la pobreza y las desigualdades sociales. Este miércoles se ha celebrado una conferencia de países latinos contra el COVID en busca de mecanismos de financiación y apoyo, en la que han participado los presidentes de 10 países e instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o las Naciones Unidas. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ha apadrinado esta conferencia, adelantaba algunos instrumentos contra la crisis como alivios de deuda o reestructuración. Evidentemente la estabilidad fiscal, la cambiaria, la financiera, la justicia social, la digitalización y abordar la transición ecológica en términos de justicia social deben protagonizar, a mi juicio, las estrategias de recuperación para asegurar un crecimiento sostenible e inclusivo. Y no quiero tampoco olvidar ni la ciencia ni la educación. En América Latina, 29 millones de personas se exponen a la pobreza y 16 millones a la extrema pobreza por la crisis del COVID-19. En un contexto mundial de recesión y de caída del Producto Interior Bruto Mundial del 4,9% para el 2020, según estimaciones del FMI, los retos para la región de América Latina son aún más apremiantes. Un fuerte temblor sacudió varios estados del centro y sur de México. El epicentro fue a 23 kilómetros de la localidad de Crucecita, en el estado de Oaxaca. Varias construcciones del sector sufrieron daños estructurales. No hubieron daños graves, son derrumbes, se rompieron cristales, se cayeron algunas marquesinas, bardas, pero nada grave. Las instalaciones estratégicas también no sufrieron ningún daño. Esto es puertos, aeropuertos, las refinerías. El gobernador del estado de Oaxaca confirmó que se restablecieron los servicios interrumpidos.
que no ha habido daños mayores en ninguno de los municipios del estado de Oaxaca, ni siquiera en Las Cruces, donde fue el epicentro, en Huatulco, y ahorita estamos enfocados a atender a San Juan Osolotepec, en donde ha habido afectaciones. En Ciudad de México sonaron las alarmas de alerta sísmica minutos antes de que se sintiera el temblor, lo que dio tiempo a muchas personas para evacuar los edificios. Enfermeras, médicos y varios pacientes de este hospital salieron, la mayoría con tapabocas. Tras el sismo, el aviso de amenaza de tsunami en el Pacífico fue reducido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. El organismo advirtió además que Centroamérica y algunos países en el sur del continente, las olas podrían alcanzar 0,3 metros sobre el nivel de la marea. México aún vive el fantasma de sismos anteriores, como el de 2017, que mató a 369 personas en el centro del país, pero uno de los peores fue el de 1985, que le quitó la vida a 3.692 personas, según el gobierno. Sin embargo, cifras no oficiales aseguran que fueron más de 10.000 los muertos. Perú ha cumplido 100 días de dura cuarentena, lo que no ha evitado que se convierta en el 6º país del mundo con más casos confirmados de coronavirus. Entre tanto, su economía se hunde y el enfado crece entre la población. Este martes, una manifestación en Lima contra los despidos masivos y la crisis fue dispersada por la policía con gases lacrimógenos. Una treintena de personas fueron detenidas. El impacto económico de más de 3 meses de parálisis es terrible, con millones de desempleados y una economía que este año retrocederá un 12%, la peor caída en un siglo. Esto demuestra que hay un gobierno que restringe las manifestaciones y el reclamo de los trabajadores frente a los despidos masivos que venimos sufriendo, y el gobierno ya 100 días que en la práctica nos ha encarcelado sin ninguna ayuda económica. La pregunta que se repite es cómo, a pesar de ser uno de los países que ha tomado medidas más tempranas y más drásticas, la pandemia sigue avanzando. Perú ya ha registrado 257.000 casos y más de 8.200 fallecidos. Las autoridades sanitarias replican que la cuarentena ha evitado 100.000 muertes. ¡El pueblo tiene hambre! El presidente Martín Vizcarra defendió este martes su gestión y dijo que será la historia la que le juzgue durante una ceremonia para agradecer a Estados Unidos el envío de 250 respiradores mecánicos. Hoy, 100 días después, tenemos que ratificar que todas las acciones que hemos tomado las hemos hecho pensando en lo más importante del país, las personas. En Perú los contagios tienden a reducirse, pero siguen por encima de los 3.000 diarios. Latinoamérica ha superado la barrera simbólica de los 100.000 muertos por COVID, más de la mitad en Brasil. Tras 100 días de guerra contra la epidemia del COVID-19, Perú ha salvado decenas de miles de vidas al aplicar una de las cuarentenas más estrictas del mundo, pero a cambio, el terrible descalabro económico que ha llevado al Banco Central de Reserva a prever un menos 12,5% de caída del PIB al cierre de este año. Hoy la capital peruana es el epicentro de la epidemia, con más de 147.000 de los 260.000 casos que tiene el país y más de 3.800 fallecidos, el 6º país con más infectados en el mundo. Estas cifras han exacerbado el debate entre quienes defienden las restricciones que en un primer momento permitieron ganar tiempo para reforzar el deficiente sistema sanitario y los que afirman que el impensable desplome económico en uno de los países más sólidos de la región ya está dañando el día a día de millones de personas. Por su parte, los especialistas sanitarios afirman que se ha logrado reducir la velocidad de contagio en el país, que actualmente se encuentra por debajo de 1. El ministro de Salud, Víctor Zamora, admitió que es probable que los recursos sanitarios sigan siendo insuficientes si se presenta un rebrote de alta magnitud. Además, la caída en la población económica activa ha dejado millones de hogares afectados que tendrán muy difícil la posibilidad de encontrar un nuevo empleo, lo que haría que la pobreza crezca del 20,5% de 2019 a un 27,5% al final de este año. Sin embargo, los expertos consideran que la economía peruana, que llegó a un promedio de crecimiento anual de 6% en las últimas 2 décadas, podría recuperarse totalmente durante el primer trimestre de 2022, lo que también permitirá reducir la pobreza.
Las duras críticas que recibe el manejo de la crisis no ha dejado indiferente al presidente Martín Vizcarra, quien fustigó a sus detractores y aseguró que será la historia la que va a juzgar las decisiones que se tomaron para enfrentar a la epidemia. Para Vizcarra, la decisión de dictar la cuarentena desde el pasado 16 de marzo fue difícil pero necesaria, ya que se debía combatir a un virus complejo, desconocido y letal que estaba atacando a todo el mundo. Este aventurero argentino quedó varado hace 3 meses en Perú por la pandemia de coronavirus. Ahora espera ayuda del consulado de su país para volver a casa, pero a la falta de vuelos se suma otro problema. Le dijeron que en las repatriaciones de emergencia no puede llevar a sus mascotas, 2 perros que adoptó a su paso por Colombia y Ecuador. Ellos no me abandonaron a mí, yo no pienso abandonarlo a ellos, sería algo injusto. Como dije anteriormente, no son un bien material, no es algo que podés botar, porque si no más, entonces no, yo iré con mi mascota volando o caminando, pero iré con mis mascotas. Graef es oriundo de la localidad de Puerto Rico en la provincia de Misiones, en el noreste argentino. Cuenta que inició su travesía por Sudamérica antes de que comenzara la pandemia. A su paso por Colombia y Ecuador se hizo de los pitbull Chamo y Nilo. Durante 40 días atravesó caminando y en bicicleta buena parte de Perú hasta Lima, donde duerme con sus mascotas en una carpa cerca de la embajada argentina. Mientras espera una respuesta, recibe ayuda de los vecinos de la zona. Mirá, acá en Lima la verdad que la gente se portó muy bien porque a pesar de que por el toque de queda a veces no hay nadie en la calle, por ahí una persona que baje, con una persona que esté en la calle yo le preguntaba por el agua caliente y me colaboraba, me decía, ¿sabes qué? Ya te subo, busco el agua y espérame. Entonces la colaboración de la gente de Lima me sorprendió, me abrió el corazón, la verdad que increíble. Graef cuenta que quiso viajar para saborear las culturas y la gente de América, pero con la región sacudida por la pandemia, espera poder volver pronto a reunirse con su familia. Las cartas se acumulan debajo de la puerta y los vidrios del comercio vacío lucen sucios, faltos de limpieza desde hace tiempo. La imagen se repite una y otra vez a lo largo de la avenida Córdoba, uno de los principales centros comerciales a cielo abierto de Buenos Aires. Mientras gran parte de la Argentina retorna a la actividad en un marco de nueva normalidad, el área metropolitana de Buenos Aires, que reúne a la capital y su cordón urbano, afronta una de las cuarentenas más largas del planeta por la pandemia del coronavirus. Ya lleva casi 100 días de confinamiento y todo indica que se sumarán varias semanas, con un endurecimiento de las restricciones además, porque la región se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Argentina. La combinación de una cuarentena tan extensa y la recesión que golpea desde hace 2 años a Argentina e hizo caer un 5,4% del PIB en el primer trimestre del año, antes del impacto local de la pandemia, puede tener resultados catastróficos. Según las cifras de la Federación de Comercio de Buenos Aires, FECOBA, unos 20.000 comercios cerraron definitivamente desde el inicio de la cuarentena en marzo, en particular de gastronomía, indumentaria y calzado, y otros 7.000 seguirán la misma suerte si se prolongan las restricciones. Quienes pudieron abrir su comercio tras la flexibilización de la cuarentena facturan apenas entre un 25 y un 30% de lo que vendían hace un año atrás, que ya de por sí era poco por la recesión. El reclamo más urgente de los comerciantes es de una moratoria impositiva, préstamos a tasa subsidiada, una reducción de la presión fiscal y otras medidas de ayuda directa. Y para ayudar a los que luchan por sobrevivir, FECOBA lanzará la aplicación de geolocalización Estoy Cerca, que permite a los vecinos hallar los comercios de cercanía para realizar sus compras. Europa se prepara ante un posible rebrote de COVID-19. En Alemania se ha impuesto el confinamiento en 2 distritos de Gütersloh y Barendorf por un rebrote en un matadero del estado de Renania del Norte-Westfalia, en el que 1.500 empleados se han contagiado. En plena desescalada y ante las vacaciones estivales, los hospitales, sin embargo, anticipan una segunda oleada. Estamos preparados para la llegada de pacientes. Al principio la pandemia nos pilló desprevenidos y por eso ahora trabajamos en 2 principios clave, que son contener la infección en la comunidad y en el hospital. No podemos permitirnos la propagación del virus en los hospitales y debemos estar preparados para aumentar la capacidad de UCIs en caso de que haya una segunda oleada.
Entre brotes y desescalada vuelven a aparecer nuevos casos de contagios. En Italia han aparecido focos en Lombardía y otras regiones, y lo mismo en España, con focos activos en diferentes puntos de la península. Lo más preocupante es que la gente le ha perdido miedo al coronavirus y los médicos advierten del peligro de nuevos rebrotes. Sabemos lo que podría ocurrir, aunque esperamos que no sea tan grave como antes. Tenemos planes de contingencia en los hospitales con camas adicionales. Sabemos cómo hay que actuar en caso de una segunda oleada. Tenemos los equipos y suministros médicos, pero lo más importante son los profesionales sanitarios, que son quienes cuidan a los pacientes. La amenaza de un rebrote está ahí. El retroceso en la desescalada es una advertencia de que no hay que bajar la guardia ante el COVID-19 mientras no haya vacuna y cese la pandemia. Día de fiesta y reivindicaciones en Rusia con motivo del desfile militar del 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. Vladimir Putin aprovechó su discurso en la Plaza Roja para proponer un sistema de seguridad mundial fiable para afrontar nuevas amenazas. En el acto no estuvieron presentes los líderes de las potencias vencedoras, pero sí contó con la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas de otras naciones. Este año el evento se celebra el mismo día que el desfile de la victoria en 1945. Ahora cuenta con militares no solo de Rusia, sino también de otros 13 países, por ejemplo la India y China. El desfile iba a celebrarse inicialmente el pasado 9 de mayo, pero tuvo que ser aplazado debido a la pandemia de coronavirus. El gobierno ruso decidió llevarlo a cabo en junio y hacerlo coincidir con el aniversario de un acto en 1945, en el que los soviéticos celebraron el triunfo sobre el mal, la paz sobre la guerra y la vida sobre la muerte. Nunca olvidaremos que fue el pueblo soviético el que aplastó al nazismo. Tras defender su propia tierra, continuó con la lucha y liberó a los estados europeos de los invasores. Los soviéticos pusieron fin a la horrible tragedia del Holocausto y salvaron al pueblo alemán del nazismo y de su mortal ideología. Putin rindió homenaje a los veteranos y a los millones de soldados caídos en la contienda. Además, quiso dejar claro que hoy nuestro deber es recordar que los soviéticos asumieron la mayor carga en la lucha contra el nazismo, al señalar que Hitler envió a la URSS a más del 80% de sus fuerzas armadas y de sus satélites, y que los soldados soviéticos derrotaron a más de 600 divisiones y destruyeron el 75% de todos los aviones, tanques y piezas de artillería del enemigo. El papel desempeñado por trabajadores españoles, marroquíes, turcos o griegos, inmigrantes en los 60 en Holanda, tiene a partir de ahora un hueco en el canon de Países Bajos. Un compendio que inspira las clases de historia holandesa en los colegios de primaria y secundaria, actualizado ahora para añadir figuras y eventos relevantes. Esta guía, que tiene el objetivo de proporcionar una visión general de lo mínimo que todos deberían saber sobre la historia y la cultura del país, ahora añade también los últimos 14 años de historia, desarrollos sociales y conocimientos científicos, dando atención a diferentes perspectivas y figuras más diversas, y recordando más a fondo su pasado colonialista y sus mujeres clave. La lista consta de 50 figuras y fenómenos sociales. Uno de los puntos que subraya en cuanto a la presencia de los trabajadores migrantes es cómo su aislamiento social y las malas condiciones socioeconómicas, señala, obstaculizaron el éxito vital de muchos de ellos en la sociedad. El canon reconoce ahora el papel que desempeñó Anton de Kom, surinamés que luchó por los derechos y el reconocimiento del trabajador negro, así como contra el racismo y el colonialismo. Los niños holandeses deberán también saber quién fue la primera mujer ministra en Holanda, Marga Klompe, que pasó a la historia como una de las arquitectas del estado de bienestar holandés. Hashim Thaçi, presidente de Kosovo, fue acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad.
La Fiscalía del Tribunal Especial para Kosovo anunció el miércoles que el jefe de Estado es objeto de 10 acusaciones, entre ellas asesinato, desaparición forzada de personas, persecución y tortura durante el conflicto que acabó en la independencia del territorio en los años 1990. Un juez del tribunal examina actualmente el acta de acusación para decidir si conviene confirmar las imputaciones, en las que también está implicado Kadri Veseli, ex jefe de inteligencia de la guerrilla kosovar y actual dirigente del Partido Democrático de Kosovo, entre otras personas. Creado en 2015, el Tribunal Especial para Kosovo está encargado de investigar los crímenes cometidos por la guerrilla independentista kosovar albanesa, principalmente contra serbios, gitanos y opositores albaneses. Taci ocupa la presidencia de su país desde 2016. Tras ser imputado, anunció la cancelación de reuniones con Serbia. Sudáfrica anunció este martes el comienzo de un ensayo en el país de la posible vacuna contra la COVID-19 desarrollada por científicos de la Universidad de Oxford, una de las más prometedoras y avanzadas hasta la fecha. Los ensayos comenzarán esta misma semana en la provincia de Gauteng, donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria, y la institución responsable de la iniciativa, la Universidad de Witwatersrand, asegura que incluirá a unos 2.000 habitantes de Sudáfrica. En la Universidad de Witwatersrand, los líderes del ensayo destacaron que se trata de un paso trascendental para Sudáfrica y que participar en los ensayos es una forma de ayudar a que África y los países de bajos ingresos en general no se queden olvidados en la carrera global para conseguir una vacuna. Así, el profesor de vacunología de la universidad, Sabir Madi, recordó que este es el primer estudio que se realiza en África. So for this particular vaccine, and in fact for any COVID-19 vaccine, this is the first study that is being done on the African continent. But in all likelihood, it will be the first of at least 3 to 4 other vaccine studies on COVID-19, different vaccines. El mes pasado, la farmacéutica AstraZeneca, que ha llegado a un acuerdo con la Universidad de Oxford para fabricar millones de dosis, aseguró que si los resultados son los esperados se podría empezar a comercializar la vacuna en el Reino Unido en septiembre u octubre. Expertos internacionales, sin embargo, advierten de que si realmente se logra una vacuna eficaz, solo se podría distribuir a nivel mundial en 2021 en el mejor de los escenarios.